Saludos estudiantes, ¿cómo están? Cada una y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a la asignatura de Hermenéutica Bíblica de nuestro Instituto Bíblico Nacional. Vamos a estar durante todo este semestre, segundo semestre del año 2020, estudiando lo que se refiere a la hermenéutica. Hoy día vamos a hacer una clase introductoria, vamos a ver algunos temas conceptuales también importantes de conocerlos. Mi nombre es Cristian Gilodrán, yo voy a ser su profesor de hermenéutica durante este semestre, vamos a estar en constante comunicación. Un poco para que me conozcan los que no me ubican, yo también fui alumno del IBN hace varios años atrás, egresado de bachiller en teología del IBN. Posteriormente hice mi licenciatura en teología en el Seminario Teológico Bautista. Además tengo estudios de ingeniería y de pedagogía, así que y actualmente estoy cursando psicología en la Universidad Tres Bello. Estoy casado hace más de 15 años con mi esposa, pastoreamos una iglesia en la comuna de La Reina. Pertenezco a la Corporación Iglesia Evangélica Vitacura y en La Reina estamos pastoreando con mi esposa y un grupo de gente linda que está en ese lugar. Además de ser profesor, pastor, soy capellán en la Fuerza Aérea de Chile. Ahí pertenezco a la capellanía hace ya más de 4 años. Y específicamente mi labor ahí como capellán está en las escuelas matrices, en la escuela paracaidista, y traje a mi viejo, en la escuela de especialidades y en la escuela de aviación. Eso, un poco para que me conozcan, me ubiquen. Yo sé que algunos vi los nombres, algunos ya los ubico, algunos ya he hecho clase anteriormente, pero la gran mayoría no ha sido así. Constantemente cuando estamos presencialmente hay un momento de presentación, así que ojalá que en algún momento también podamos hacerlo para conocernos todos. Les voy a mostrar un poquito a qué se va a tratar la asignatura. Debieron haberle entregado cuál es la descripción del curso. Voy a leerlo aquí textualmente de lo que se le entrega a todos los estudiantes. ¿A qué se refiere entonces la hermenéutica bíblica? Entonces, esta asignatura corresponde a las materias bíblicas en su área de ciencias bíblicas. Ya, el estudio de la hermenéutica bíblica entendida como práctica teórica sobre el acto de comprender e interpretar textos. En su primera unidad, es lo que vamos a estar viendo en la primera unidad, vamos a ver en detalle después qué es lo que va a entrar en la primera unidad, lo cual proporciona al estudiante a partir de la historia de la interpretación bíblica el contacto con los métodos, principios y reglas usados en el pasado y en el presente también, por supuesto, de los cuales se configurarán las razones fundamentales de la metodología exegética para la que se optará al tratar el texto bíblico. Entonces, en la segunda unidad del curso, que son 2 unidades solamente, el estudiante, ustedes, interpretará diversos textos literarios mediante un procedimiento exegético con énfasis en los aspectos gramáticos, históricos, aunque asistido por consideraciones de otros métodos interpretativos. Ya colocamos aquí como base que nuestra metodología de trabajo, nuestra metodología de interpretar los textos va a ser el histórico gramático. Ahí vamos a estar explicando de qué se trata ese método de interpretación del texto bíblico. ¿Ya? Sabemos que el IBN es un instituto de una mirada más conservadora. Vamos a ver los otros métodos de interpretación que existieron y que existen en la actualidad, y uno de los últimos métodos que a mi parecer también tiene mejor correlación con el texto mismo es este método histórico gramático, que considera el género literario del texto que estamos viendo y además, por supuesto, analiza e incluye el contexto histórico del mismo. ¿Cuál va a ser el objetivo general de esta asignatura? Manejar los principales conceptos de nivel medio sobre las ciencias hermenéuticas a fin de estar en condiciones de interpretar pasajes bíblicos de distintos géneros literarios, especialmente del tipo epistolar, a partir del método gramático histórico, especialmente del tipo epistolar. Entonces, la idea es que vamos a ir viendo en la segunda unidad que ustedes van a tener las herramientas para poder interpretar algún pasaje de la escritura de una manera más científica, por eso que habla de ciencia hermenéutica. ¿Y cuáles son las competencias específicas? ¿Qué es lo que ustedes se espera que aprendan durante esta asignatura, durante este curso?
Primero, reflexionar acerca de la necesidad e importancia de la sana interpretación bíblica, ya que podamos reflexionar sobre aquello. Segundo, describir los principios, reglas y métodos de hermenéutica, ya que eso va a ser principalmente en la primera unidad. Tercero, describir las diferentes etapas y escuelas de interpretación bíblica, también en la primera unidad. Cuarto, comparar los principales métodos y principios exegéticos. Quinto, interpretar diversos textos bíblicos aplicando la metodología más conveniente. Ya eso en la segunda unidad, la parte más práctica del curso. Y sexto, valorar la instituible ayuda del Espíritu Santo en la labor de interpretar la palabra de Dios. Como buenos pentecostales, por supuesto, la iluminación del Espíritu Santo a la hora de leer y comprender el texto bíblico es fundamental. Ya esto más o menos de lo que consta la asignatura de hermenéutica bíblica. Ahora, más en detalle, ¿qué es lo que va a tratar cada unidad? La primera unidad la llamamos hermenéutica general, ¿ya? Y que vamos viendo algunos tipos más conceptuales, un poco la historia de la hermenéutica. Entonces vamos a ver primeramente la necesidad e importancia de la hermenéutica, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver también un poco la historia de la interpretación bíblica, eso ya la próxima semana. Métodos de interpretación, los distintos métodos que se han utilizado a lo largo de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia. Después vamos a estar viendo principios y reglas de la hermenéutica bíblica, reconocimiento de la precomprensión y prejuicios del intérprete, reconocimiento de los distintos tipos de literatura, géneros y formas literarias. Vamos a estar viendo también en la primera unidad que seamos capaces de identificar cuando estamos leyendo un pasaje bíblico, a qué forma, a qué género literario se está apuntando. También reconocimiento del contexto histórico, que también aquí en esto también le han ayudado las otras asignaturas bíblicas en aquello, ya, pero vamos a entregar algunas herramientas para poder estudiar y comprender el contexto histórico en el cual está alojado el pasaje que estamos estudiando. También reconocimiento del sentido del lenguaje, la prioridad del lenguaje original, también vamos a hablar de aquello. Y en eso vamos a hablar sobre el sentido literal del idioma bíblico, el sentido figurado del lenguaje figurado, y el lenguaje popular y fenoménico en algunos modismos que también vamos a estar analizando. Y por último vamos a estar viendo en la primera unidad el reconocimiento de los pasajes paralelos para aclarar textos oscuros. Vamos a ver también esa importancia de los textos paralelos en una de las clases que vamos a tener este semestre. Y por otra parte tenemos la segunda unidad, que es la hermenéutica especial, ya más específica, que vemos estos 7 metodologías aplicadas a distintos géneros literarios. Lo primero es la metodología exegética epistolar. Ya vamos a ver ahí cómo se interpreta una epístola, una carta. Vamos también a ver la metodología exegética en el género narrativo, ya ahí como con los libros históricos, principalmente y el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Método exegético del género legislativo, ya entonces ahí todo lo que es Levítico, Número, Deuteronomio principalmente, cómo se interpretan aquellos pasajes. Metodología exegética del género poético, entonces cómo se interpreta una poesía, ya este género literario, una poesía, un salmo, un proverbio, etc., especialmente aplicado a los salmos. Y metodología exegética en el género evangelio, o sea, cómo se interpreta un texto del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por último vamos a estar viendo estos últimos 2 géneros, que sería el género profético, cómo se interpreta una profecía y cómo se interpreta ese método exegético del género apocalíptico, que no solamente lo tenemos alojado en el libro de Apocalipsis, sino que en otros pasajes también del Antiguo Testamento hay algunos párrafos o libros que también están con un género literario que es el género apocalíptico. Ya, entonces eso más o menos va a tratar la asignatura. Yo les voy a mandar, por supuesto, toda esta información, la van a tener. Y ahora vamos a pasar un poco a explicar cómo va a ser el detalle de las 18 clases que vamos a estar juntos. ¿Ya? Aquí está planificado, en lo cual es la planificación, como el plan de curso, como su planificación. Esto se lo voy a mandar aparte, esto yo lo incluí aquí en la presentación para que estuviera y hablarlo un poquito, pero se los voy a mandar aparte en PDF para que lo tengan. Entonces, la primera clase comenzamos hoy día,
algunas clarificaciones conceptuales, y ya desde hoy vamos a ir teniendo algunos talleres para ir familiarizándonos, para ir soltando un poco el lápiz y de ir un poco ir trabajando ya en esta reflexión. Hoy día vamos a tener un taller que va a estar incluido dentro de la clase, así que para que lo tengan y la próxima semana puedan tenerlo y revisarlo. En la segunda clase vamos a hablar un poco de historia de hermenéutica. Ahí vamos a ver un poco la interpretación judía, cuáles son las escuelas interpretativas de los judíos, la interpretación de Jesús y los apóstoles también, importante para nosotros. Ahí la interpretación en la patrística, o sea, un periodo importante de la iglesia cristiana, los padres de la iglesia, cómo interpretaban ellos la Sagrada Escritura, principalmente Agustín y distintas escuelas. Eso va a ser la clase 2. En la clase 3 continuamos con la historia de la hermenéutica, pero ya nos vamos adentrando en la Edad Media. Hay importante Tomás de Aquino y otros importantes teólogos en este periodo de la iglesia cristiana. Importante también ahí entramos al periodo de la Reforma, que para nosotros es fundamental, y ahí hay un cambio de concepción en relación a la hermenéutica importante, y bueno, y en la época moderna, hoy día cómo se interpreta. En la clase 2, si se fijan, hay que entregar una tarea número 1, bien sencilla, también para ir familiarizándonos de a poquito, que defina los métodos Midrash, literal, alegórico y gramático histórico, media plana, no más que eso, o sea, muy, muy sencillo. Ojalá lo puedan buscar en algún diccionario, en algún texto, y mencione sus características, mencione 2 ejemplos bíblicos y 2 ventajas y desventajas que podría tener este método de interpretación, ¿ya? La clase 4 vamos a ver ya las figuras literarias, algunas figuras literarias, como el apóstrofe, el antropomorfismo, el eufemismo, la hipérbole, etcétera, metáfora, y otras figuras literarias importantes al momento de leerlas, que seamos capaces de reconocerlas. Ahí vamos a tener otro ejercicio en el aula también, que identificar figuras literarias en los textos bíblicos. Entonces, al leer un texto, ser capaz de identificar a qué se refiere, a qué figura está apuntando, si es una parábola, es una metanoia, una metonimia, etc. Metonimia, vamos a estar viéndolo, ¿ya? En la clase 4, si se fijan, también hay que entregar el primer informe de lectura. Yo les voy a mandar también estos textos, que son 3 informes de lectura. Ahí estoy evaluando, tampoco quiero sobrecargarlos, no quiero llenarlos de trabajo, yo sé que muchos de ustedes tienen otra asignatura, voy a dejar como opción que de los 3 informes de lecturas omitan uno. Ustedes escogen cuál. O sea, de los 3 informes de lectura tienen que entregarme 2, sí o sí. Y este sería el primero. Este sería el primer informe de lectura, que trata sobre el capítulo que se refiere a la herramienta básica, una buena traducción, que es del teólogo Gordon Fee, un excelente escritor, del libro Lectura Eficaz de la Biblia. Sería de la página 33 a la 52. Entonces, la importancia a la hora de interpretar un texto, de tener una lectura eficaz del texto bíblico, cuán importante es una buena traducción del texto bíblico. Eso habla ese informe, ¿ya? La clase 5. Vamos a tener la primera prueba de contenidos y vamos a hacer una síntesis, un repaso de aquello lo que ya hemos visto. Y ahí está la prueba de contenidos, que tiene una parte teórica y una parte práctica. Ahí está especificado. Yo también les voy a mandar un temario para que estudien. Y ahí vamos a estar evaluando cuál va a ser la forma de hacer la prueba. Ahí vamos a estar ya viéndolo. Yo creo que en la clase 4 vamos a definir bien cómo va a ser la prueba, si la hacemos en la misma plataforma. La idea es que todos se puedan familiarizar con ella, o vamos a otra forma de poder hacerla, ¿ya? La clase 6 ya comenzamos a la segunda unidad, que es la que abarca prácticamente casi todo más 2/3 de la asignatura, que ya tiene que ver con utilizar la metodología en los distintos géneros literarios. Vamos a partir con el método género epistolar. Entonces vamos a explicar los pasos que hay que hacer para poder interpretar un texto que tiene que ver con una epístola. Ahí vamos a tener un ejercicio también importante que para poder aplicar y familiarizarnos con este método de exégesis. Y ahí hay que entregar en la clase número 6, ensayo número 1, la necesidad de la hermenéutica en la iglesia actual.
¿Ya? El ensayo es un ensayo de opinión. Ustedes opinan referente si es importante o no, si estamos carentes de una buena hermenéutica en nuestra iglesia actual, sobre todo quizás pensando en nuestro contexto pentecostal. Ahí lo pueden ver ustedes. Cualquier duda siempre va a estar ahí el WhatsApp y el correo electrónico para que nos podamos contactar constantemente. En la clase 7 continuamos con el género epistolar. Vamos a hacer otro ejercicio, van a haber varios ejercicios para que vayamos familiarizándonos. Clase 8 también continuaríamos y culminaríamos con el género epistolar. Y ahí se entrega el segundo informe de lectura. Ahí está el texto de Scott Duval y Daniel Hayes, el texto de hermenéutica entendiendo la palabra de Dios, de la editorial CLIE, del capítulo ¿Qué llevamos con nosotros al texto? ¿Ya? Ahí está el texto de, no sé si cómo se va a ver en el video, pero es este texto de la colección contemporánea de teología, este texto a mi parecer muy bueno. Clase número 9. Ahí entramos a la metodología exegética del género narrativo. Vamos a estar dedicando esa clase solamente al género narrativo. La clase número 10 vamos a adentrar al género legislativo. Vamos a hacer otro ejercicio ahí también para los textos legislativos para familiarizarnos. La clase 11 vamos a ver el método de género poético. Vamos a tener otro ejercicio junto con la clase 12. Continuamos con lo mismo. La clase 13 vamos a ver el género evangelio, con otro ejercicio también para ir familiarizándonos, tiene su parte práctica aquello. La clase 14 continuamos con el método exegético del género evangelio, y ahí está el tercer informe de lectura. Ahí está el texto de Sproul, del libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, de la página 63 al 104, del capítulo Reglas prácticas para la interpretación bíblica. A mi parecer, no entrega algunas reglas importantes. Yo creo que este debería hacerlo sí o sí. Bueno, lo dejo en sus manos cuál de los tres, cuál omiten de los tres libros. Clase 15, metodología exegética en el género profético, al igual que la clase 16, con un ejercicio para entenderlo de una mejor manera, para aplicarlo de inmediato. Clase 17, ya casi finalizando el año, el género apocalíptico. Y ahí hay que entregar el trabajo final, que sería el examen final. Vamos a dejarlo entre la clase 17, la entrega de aquello. Y es importante ahí la entrega de este trabajo, que sería como el examen final, que es entregar una exégesis de un texto bíblico. Ustedes van a escoger qué texto van a hacer, si quieren una epístola, un evangelio, una profecía. Ustedes van a escoger qué pasaje. La idea es que no se compliquen tanto tampoco. Generalmente la mayoría usa una epístola para interpretar, pero ustedes ahí definen qué texto les gustaría hacer una exégesis, un trabajo científico de interpretar correctamente un pasaje de la Escritura. ¿Ya? Eso más o menos en relación a los contenidos, al plan de curso, al programa del curso, a su parcelación. Esto, como ya se los dije, se los voy a mandar por correo también. Lo van a tener en la plataforma y en el correo electrónico. Bien. Adentrándonos entonces ya en la primera unidad que tiene que ver con la hermenéutica general, vamos a hablar sobre la necesidad de la hermenéutica. Vamos a ver estos puntos, una clarificación conceptual, algunos axiomas de la hermenéutica y principios de la hermenéutica bíblica. Vamos a estar viendo. Vamos a estar entonces hablando sobre la clarificación conceptual, la hermenéutica como arte y también como ciencia, la hermenéutica bíblica, por supuesto la hermenéutica general y especial, vamos a especificar cada una de ellas de qué se tratan, exégesis, cuál es su significado, cuál es su definición, sobre el saber comprensivo o aplicación de saber aplicar el texto bíblico, no solamente es importante entenderlo, sino que saber aplicarlo, y por supuesto el método exegético, vamos a estar hablando en el día de hoy. Bien. Entonces, la hermenéutica. Aquí tenemos la hermenéutica como que es la ciencia, finalmente, de la interpretación. Y el término etimológicamente, el origen de este término hermenéutica se deriva del verbo griego hermeneuo, ahí como está especificado en griego, hermeneuo, que significa explicar, traducir, interpretar. Bueno, por su raíz
que es Herme, la raíz Herme, ha sido relacionado con Hermes. Ahí está Hermes, ahí está la figura de Hermes. El mitológico heraldo de los dioses, a quien se atribuía la invención de los medios más elementales de la comunicación. En particular, el lenguaje y la escritura se le atribuían a este dios mitológico que era el mensajero de los dioses, el heraldo de los dioses. Entonces, tanto el concepto griego como el de épocas posteriores también, se refieren a la determinación del significado de las palabras mediante las cuales se ha expresado un pensamiento. Entonces, son las palabras por las cuales se expresa un pensamiento. Ese es el origen primordial de la palabra hermenéutica. Esto de por sí nos muestra de alguna manera la dificultad de la tarea hermenéutica, o sea, una dificultad que atravesamos nosotros como exégetas, pues a menudo hay pensamientos que apenas hayan una comprensión adecuada mediante palabras. Los pensamientos muchas veces no se pueden explicar coherentemente con palabras. Y tal es el caso en el punto nuestro de la esfera religiosa. Entonces, también hay que ver las complejidades del lenguaje. Frecuentemente conducen a conclusiones diferentes, a conclusiones contrapuestas muchas veces, que lo respecta al significado de un texto. Entonces, un texto tiene muchas interpretaciones. O sea, cuando hablamos de hermenéutica, no solamente estamos hablando de que nosotros como cristianos, como teólogos, utilizamos la hermenéutica para interpretar un texto, sino cuando uno estudia filosofía o cuando estudia escritos antiguos, textos antiguos, aplica hermenéutica, una interpretación. Entonces, el camino a recorrer por nosotros, los teólogos, los que aplicamos la hermenéutica, entonces el camino a recorrer entre el lector y el pensamiento del autor suele ser largo muchas veces y complejo. Entonces nosotros como lectores, para comprender el pensamiento del autor que escribió hace tantos miles de años, entonces, por eso es que esto muestra la conveniencia de usar los medios a nuestro alcance para llegar a la meta propuesta de interpretar un texto correctamente. Entonces, la que provee de estos medios o herramientas es el propósito básico de la hermenéutica. La hermenéutica nos provee a nosotros estos elementos, estos medios para poder interpretar correctamente un texto bíblico. De ahí la importancia que radica la hermenéutica para nosotros como estudiantes de la Biblia. Bueno, señalábamos ya al principio que la hermenéutica por una parte es vista como una ciencia, pero también es vista como un arte. Ciencia, ¿por qué? Porque utiliza una serie de reglas, una sistematización de una metodología, y estas puedan ser clasificadas en un sistema orgánico y ordenado. O sea, son pasos, reglas, métodos que hay que seguir paso a paso, por eso es que se habla de ciencia. ¿Sí? La hermenéutica nos entrega cuáles son los pasos para interpretar un texto, cuáles son los principios, cuáles son las reglas hermenéuticas, los principios hermenéuticos. Por eso es que se habla de ciencia. Pero por otra parte también nos referimos que es un arte, ¿ya? Porque la comunicación es flexible, o sea, no es rígido. Es por esto que una rígida y mecánica aplicación de las reglas en muchas ocasiones distorsionaría el verdadero significado de la comunicación. O sea, esto también tiene cierto grado de flexibilidad al momento de interpretar. No podemos ser tan cuadrados. Por eso que también tiene ambos mundos. Es una ciencia y un arte la cual nos permite entender completamente o en mayor plenitud, en mayor medida, un pasaje de las Escrituras, en el caso nuestro, un texto bíblico. Entonces, cuando hablamos de teoría o práctica teórica de la hermenéutica, es que se ocupa de la pregunta: ¿cómo es posible explicar y comprender textos históricos? Esto hablamos cuando la parte teórica, cuando nos encontramos con un texto bíblico. O sea, ¿cómo podemos explicar y comprender textos históricos? Textos que fueron escritos hace tantos años, de partida en un idioma distinto al nuestro, en un mundo totalmente distinto al nuestro.
Vemos que el lenguaje evoluciona, por lo tanto las palabras que ayer tenían un significado, muchas veces hoy día tienen otro significado. Entonces, por eso es que es importante responder esta pregunta. ¿Cómo es posible explicar, y no solamente explicar, sino poder comprender en mayor medida un texto histórico tan antiguo? Por eso que la hermenéutica es la que define las condiciones bajo las cuales es posible llegar a explicar y comprender un texto. Ahí nos ayuda la hermenéutica. La hermenéutica nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de un texto histórico, de un texto antiguo, y de poder explicarlo, por supuesto, a otros de manera más clara. ¿Ya? Esa es la importancia de la hermenéutica. Comprender y explicar un texto histórico antiguo. Por eso que la hermenéutica es la que define las reglas para entrar en diálogo con el texto. Como nosotros, lectores del siglo XXI, entramos en un diálogo constante con el texto bíblico. Y la hermenéutica es la que se encarga de definir las reglas, los pasos, las pautas. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué debemos hacer para comprender realmente lo que dice la Biblia? ¿Qué deberíamos hacer para comprender realmente el texto? Porque esta mayoría de las comprensiones del texto bíblico nos han llevado a algunos errores, han llevado a lo largo de la historia del cristianismo a distintas herejías, al surgimiento de distintas sectas, también por supuesto desde siempre. ¿Cómo se comprende de manera correcta o incorrecta el texto bíblico? ¿Cómo es posible comprender el mundo bíblico si nunca hemos estado allí? Ninguno de nosotros, por supuesto, ha estado ahí. Lo vemos a través de documentales, a través de textos que hablan sobre la cultura, sobre la historia. Entonces, por eso que ¿cómo es posible para nosotros comprender y colocarnos en el lugar del escritor bíblico que escribió en un momento histórico muy distinto al que vivimos nosotros? La hermenéutica, por supuesto, nos ayuda a aquello. Entonces, ¿qué debemos hacer para no interrumpir lo que el texto dice originalmente? Uno de los graves problemas que tenemos nosotros es que cuando leemos un pasaje de la Biblia, primeramente aplicamos a qué es lo que nos dice a nosotros hoy. Pero nos olvidamos que ese texto fue escrito pensando en un momento no para nosotros, sino que Pablo cuando estaba escribiendo para un momento de su época, para una persona específica, para una iglesia específica, con realidades específicas. Entonces, primeramente, lo que yo debo hacer es comprender qué es lo que dijo el texto originalmente para dar una buena interpretación. ¿Qué debemos hacer para evitar que en ese diálogo estemos escuchando siempre el eco de nuestra propia voz? Entonces, siempre queremos nuestra propia preconcepción del texto. Y nadie lo saca de eso, ¿no? Eso es lo que yo entiendo del texto. Pero muchas veces lo que yo estoy entendiendo del texto a veces está muy alejado de lo que realmente quiso decir el autor. Entonces, por eso es que es importante la hermenéutica para nosotros como estudiosos de la Biblia, como estudiantes de la Biblia, como maestros, como pastores, como siervos, etc. Es importante utilizar estas reglas de la hermenéutica para realmente dar con el sentido correcto de lo que quiso decir el texto bíblico, el autor bíblico. Por eso que la labor hermenéutica atraviesa dos fases, exégesis y aplicación, o sea, el saber comprensivo. ¿Cómo aplico? Vamos a explicar un poco esto más adelante. Entonces, nos encontramos con la necesidad de la hermenéutica. ¿Por qué es necesaria la hermenéutica? ¿Por qué es tan importante para nosotros como estudiantes de la Biblia? Y en la base de nuestra relación con el mundo y especialmente con nuestros semejantes, siempre hay una acción más o menos consciente de interpretación. Siempre estamos interpretando. El uso que hacemos de las palabras para expresar nuestra observación de lo que nos rodea, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, ya es un modo de interpretar esas realidades. No todos interpretamos de la misma manera. Entonces, y la actividad mental por parte de quien nos escucha o lee, encaminada a determinar el significado de lo que decimos, es también un proceso interpretativo. Porque a veces yo puedo estar diciendo algo, pensando algo, pero quizás todos ustedes están interpretando
algo totalmente distinto. Entonces, en ese proceso de comunicación nos damos cuenta que constantemente estamos interpretando al otro. Entonces, a menudo lo que se expresa mediante el lenguaje es tan simple, frecuente o conocido que la interpretación se lleva a cabo sin dificultad. Y sin que apenas nos percatemos de la misma, que estamos interpretando algo que se interpretó de manera correcta. O sea, en el diálogo entre un esposo y una esposa, muchas veces la esposa dice una cosa y el esposo interpreta otra cosa muy distinta a lo que quiso decir la esposa. Entonces, esto así, especialmente cuando la persona que habla y la que oye viven situaciones análogas, similares. Entonces, cuando su mundo cultural, su mundo social, su lenguaje es el mismo, aparentemente no existen muchas dificultades para entender e interpretar lo que dice el otro. Cuando viven juntos, viven una misma cultura, viven una misma sociedad, tienen un mismo lenguaje, a veces no hay muchas complejidades. Entonces, pero muchas veces existen dificultades, existen obstáculos al momento de interpretar. Por eso que el trabajo hermenéutico es indispensable en el estudio de muchos textos, no solamente el estudio de la Biblia, sino que muchos textos antiguos, no solamente antiguos. Entonces son muchos los obstáculos que nosotros nos encontramos y requieren una interpretación atinada de lo que fue escrito hace miles de años en el seno de un pueblo con ideas, con costumbres y con lenguas muy diferentes a las nuestras. Ahí están los obstáculos, nos encontramos. Entonces, en algunos aspectos importantes, el mundo y los tiempos antiguos difieren notablemente y completamente de nuestra época, en muchos aspectos. Por eso que es importante. Entonces, cuando nosotros tenemos el texto bíblico, nos encontramos con distintos obstáculos y barreras que debemos considerar. La historia, el contexto histórico, qué estaban viviendo en ese momento vital. Es antes de la monarquía, después de la monarquía, la monarquía se había dividido, estaban ya en el exilio, antes del exilio, posexílico. Todos esos elementos históricos nos van a ayudar para que podamos considerar de mejor manera el texto sagrado. La cultura, por supuesto, la cultura de aquella época es muy distinta a la nuestra. ¿Para qué decir el lenguaje? El hebreo, sobre todo para nosotros, es un idioma muy complejo porque es muy distinto al nuestro, un idioma muy gutural, se escribe de manera distinta, no tenía vocales. Fueron las vocales insertadas en algún momento por los masoretas, la filosofía, la geografía, la religión, son unas barreras que nosotros nos encontramos como oyentes actuales cuando nos acercamos al texto escrito. Entonces ahí tenemos el manuscrito inspirado y ese se fue copiando, y lo que nosotros tenemos hoy día no es el texto original, no existe el texto original, o sea, tenemos la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces eso es importante entenderlo. Entonces nosotros como intérpretes la debemos volver a la fuente más exacta. Por eso es que las nuevas traducciones tienen acceso a, por ejemplo, los manuscritos del Rollo Mar Muerto, que según estos hallazgos arqueológicos nos encontramos con textos, papiros, manuscritos del siglo primero, incluso el Antiguo Testamento, y algunos manuscritos del siglo II, y algunos señalan que hasta el siglo III antes de Cristo. Y los textos que teníamos nosotros con la traducción de la Reina Valera y otros textos, los Textus Receptus, por ejemplo, eran del siglo XII después de Cristo. O sea, el trecho que abarcó este hallazgo arqueológico es fundamental para nosotros como cristianos y estudiantes de la Biblia. Entonces nosotros como oyentes, como intérpretes, debemos traer el mensaje desde las fuentes, el mensaje correcto. Este ejercicio, que a veces es complejo, nos encontramos con distintas barreras, como ya decía, y en el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican a causa de su complejidad muchas veces. No es la obra de un hombre en un momento histórico terminado, sino un conjunto de libros escritos a lo largo de más de un milenio,
con distintos cambios culturales, políticos, sociales, religiosos, y si esto se añade a la diversidad de autores, estilos, género literario, entonces por eso es importante cuando nos acercamos de hacer una interpretación correcta del texto bíblico. Entonces ahí la hermenéutica bíblica nos ayuda a poder tener una interpretación correcta del texto sagrado, del texto bíblico. Y ese es el trabajo de la exégesis. Volver a las fuentes bíblicas, volver y conocer su cultura, conocer su lenguaje, conocer su historia. Ahí la Reforma, sobre todo, señaló la importancia, ojalá que todos nosotros manejáramos los idiomas bíblicos, como el hebreo y como el griego fundamentalmente. Es importante conocer la religión, la historia, la cultura, y para que eso también sea un saber comprensivo para nosotros, sepamos no solamente comprender lo que dice el texto, sino que también como oyentes actuales en el día de hoy podamos aplicarlo de manera correcta. Entonces, todas estas barreras, toda esta distancia de época, de tiempo, nos hacen saber la importancia de la necesidad de la hermenéutica. Es importante conocer los principios hermenéuticos para hacer una correcta exégesis del texto bíblico, del texto sagrado. Bien, yo les voy a dejar este taller antes de continuar con los demás contenidos, hablando de la importancia y la necesidad hermenéutica. Les voy a colocar este pasaje en la Escritura para que ustedes lo desarrollen. De aquí a la próxima semana me lo entregan así muy escuetamente. Así no se pongan a escribir muchas planas ni nada, sino que algo muy escuetamente, sin consultar ningún texto, ningún comentario, ningún diccionario, ningún texto de cultura o historia. Explicar el texto de Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 12 y 13. Dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, pues Adán fue formado primero, después Eva. Este texto que ha traído bastante controversia hasta el día de hoy, no voy a decir nada más para no influenciar su pensamiento. Entonces la idea es que con este taller número 1 usted explique el siguiente versículo a partir de sus conocimientos previos y de todas las consideraciones necesarias para aclarar lo que quiso decir el autor original. ¿Qué quiso decir el autor original con esto? Vuelvo a insistir, no vea ningún comentario, ningún otro texto que pueda explicar este pasaje de la Escritura, sino con sus conocimientos previos, con lo que usted ya viene ahora. Explique media plana, no más que eso, a qué se refiere este pasaje bíblico, ¿ya? ¿Cuál es su intención? Entonces, ¿qué quiso decir el autor original? ¿Qué quiso decir Pablo con aquello? ¿Ya? Para que lo revisen y me lo mandan por correo. Bien, en este aspecto es importante esta comprensión sobre Cristo. Cristo es fundamental para nosotros como exégetas, estudiantes de la Escritura. Y como dice Gregot, el misterio de Cristo es el objeto de la Escritura, y mostrar este misterio es la finalidad de la interpretación cristiana. Entonces, para nosotros como teólogos ortodoxos o conservadores, y también vamos a ver la neortodoxia también aquí fundamental en la figura de Cristo, nos encontramos con que, sobre todo el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento por supuesto también, pero vamos a referirnos específicamente en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que la práctica exegética aparece como no solo como un elemento didáctico, sino como esencia de la proclamación evangélica centrada en Cristo. Entonces, eso es importante. Esa práctica exegética no solamente tiene que ver con una cuestión didáctica de enseñar, sino que también tiene que ver con la esencia de la proclamación del Evangelio centrada en Jesucristo. Esto es súper importante. Los vemos en distintos pasajes, y especialmente en Juan 1:18. Entonces, es de notar el interés con que una y otra vez los escritores tratan de aclarar los términos o expresiones que muchas veces resultan de difícil comprensión para los lectores.
Y ahí tenemos la palabra exegiomai, que está en el texto de Juan 1:18. Dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y ahí la palabra a conocer es la palabra exegiomai en griego, que quiere decir, de ahí se deriva el exégesis, la palabra exégesis. Importancia de este texto lo vamos a tocar nuevamente después. Y aquí la relación entre hermenéutica y exégesis está desde el Nuevo Testamento, de esta comprensión de Cristo, en esta proclamación, en la esencia de la proclamación de Cristo, es de esta práctica exegética. Jesús les declaraba, exegenou, interpretar, traducir, expresar en palabras, exponer, explicar. Ahí está la palabra declaraba. Jesús les enseñaba, les interpretaba, les traducía, de cierta medida le estaba diciendo al texto bíblico. Aquí tenemos nuevamente la misma palabra cuando los discípulos de Emaús contaron las cosas, ahora lo que Jesús les había contado, les había enseñado, Jesús lo había declarado, ahora ellos mismos comenzaron a contar lo que Jesús les había pasado en el camino con Jesús. Jesús da a conocer, a interpretar, la misma palabra que viene ahí de exposición, de explicación, la misma relación entre hermenéutica y exégesis desde esta práctica exegética que nos encontramos en estos pasajes de la Escritura. Entonces, como vemos ahí, es importante en esta labor exegética de Jesús mismo, que le explicó a aquellos hombres de Emaús. Entonces, es notable esta labor exegética del mismo Jesús, tanto en lo que concernía a la ley mosaica, entonces a cuya interpretación aporta una dimensión mucho más profunda que la de los rabinos judíos incluso, como en torno a los textos mesiánicos del Antiguo Testamento, que hallaban en él su cabal cumplimiento. Y por eso es que este texto de Lucas es importante para nosotros. Lo que hace Lucas es sintetizar admirablemente el magisterio hermenéutico de Jesús cuando refiere el diálogo con sus discípulos en Emaús. Porque dice el texto que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les iba interpretando. Él iba a interpretar todo el texto bíblico. Por eso que este texto de Juan 1:18 es fundamental. Es importante para nosotros. En el fondo, la hermenéutica bíblica no trata meramente de la interpretación de los textos sagrados. Su finalidad última debe ser guiarnos a una comprensión adecuada de quién es Dios, que se ha revelado por medio de Cristo, la palabra encarnada. Por eso es que es tan importante este pasaje para nosotros. Entonces, por eso su objetivo de la exégesis ha de ser el instrumento que allane el camino para el encuentro del hombre con Dios. Encontrarnos con Jesús cara a cara. Entonces, el Nuevo Testamento nos ayuda a la profundización de este encuentro con Jesucristo. Vuelvo a reiterar, entonces, la importancia primordial y el fondo de la hermenéutica, del texto bíblico, de la hermenéutica bíblica, no solamente trata de interpretar las Sagradas Escrituras, la Biblia como un todo, sino que guiarnos a una comprensión adecuada de Dios que se ha revelado por medio de Jesucristo. Eso es lo que nos está dando a conocer este texto bíblico de Juan 1:18. Y es importante que nosotros nos encontremos con Jesús cuando leamos el texto bíblico, seamos interpelados por él y seamos transformados. Por eso yo siempre digo que mucha gente cuando se acerca al texto bíblico solamente encuentra información, mucha información, y tiene mucha información en su cabeza. Pero esto debe ser un proceso mucho más exhaustivo. Y hay otros que también encuentran como un proceso de formación. Una formación teológica, una formación ministerial, pero lo primordial, cuando nosotros nos encontremos con el texto bíblico, hay un proceso no solamente de información,
de formación, sino que también un proceso de transformación. Debemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Entonces esto es súper importante para nosotros, que hemos señalado. Entonces nos encontramos con que la hermenéutica, el método exegético, exégesis, es como una analogía de un edificio, una construcción que se comienza a construir desde sus bases hacia arriba. Entonces señalamos que la hermenéutica es la teoría sobre el acto de comprender e interpretar los textos. Es la que establece los principios, las reglas. Ya desde ahí vamos elaborando esto como un edificio hacia arriba. Posteriormente tenemos el método exegético, que es el modo de proceder sistemáticamente sobre un texto para comprenderlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aplicamos ahora esta teoría, estas reglas? Y la exégesis como tal es el ejercicio de la comprensión e interpretación de un texto. ¿Ya? Entonces esto es un proceso que va de menos a más. ¿Cómo se relacionan estos conceptos de hermenéutica, el método exegético y la exégesis? Esto es súper importante. Entonces cuando hablamos de hermenéutica general, nos referimos a aquellas reglas que pertenecen a la interpretación del texto bíblico en su totalidad e incluye los tópicos de la historia, la cultura, el contexto, el léxico sintáctico y el análisis teológico. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica general se refiere a la interpretación del texto bíblico en su totalidad. ¿Ya? Es hablar de un todo. Entonces, incluir la historia, la cultura, por supuesto, el contexto y todo aquello. Y la hermenéutica especial es más específica, por supuesto, y trabaja con aquellas reglas que se aplican a géneros específicos. O sea, la hermenéutica general ve la Biblia como un todo, y la hermenéutica especial ya apunta de manera específica a un género literario, un género específico, a una parábola, a una alegoría, a un tipo, a una profecía, a un antropomorfismo, etc. Es aplicarlo específicamente a un género como tal. Bien, cuando estamos hablando de los elementos que intervienen en el proceso interpretativo, nos encontramos por supuesto con el intérprete, nosotros que vamos a acercarnos a interpretar un texto, por supuesto el texto hablado o escrito, en el caso nuestro escrito por supuesto, y el resultado de aquel diálogo, el resultado de aquel acercamiento del intérprete hacia el texto, que es la interpretación. Y en esto también tenemos que decir que es evidente que cuando nosotros interpretamos un texto bíblico nos encontramos con ciertos riesgos. Entonces, lo que ya dijimos sobre la necesidad de la hermenéutica nos sitúa también ante un problema, ante un riesgo. Por un lado, es obvio que no podemos prescindir de ella, y por otro existen posibilidades de que la interpretación sea incorrecta y muchas veces también incluso dañina nuestra propia interpretación, que en lugar de aclarar finalmente nuestra interpretación engendre finalmente confusión. Entonces, la tarea interpretativa de nosotros cuando nos acercamos al texto bíblico se nos presenta un arma como de doble filo. Podemos tener una correcta interpretación o una interpretación que puede ser incluso dañina para esto. En vez de traer comprensión, de traer claridad, nuestra interpretación puede traer confusión a las personas. Entonces, esto también es importante en la separación que existe entre judíos y cristianos. Y esto fue abierta por el distinto modo de interpretar el Antiguo Testamento, porque los judíos lo interpretaban de una manera y los cristianos solo lo interpretábamos de otra forma. Posteriormente, las diferentes confesiones dentro del propio cristianismo son básicamente diferentes interpretaciones. Lo que separa a protestantes de católicos, en síntesis, también es una diferencia exegética, principalmente en torno al pasaje de Mateo 16-18, cuando dice Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es principalmente, bueno, otras más, pero principalmente este texto de cómo se interpreta, la diferencia interpretativa entre los protestantes y católicos. Y por supuesto, dentro de
del ámbito evangélico, protestante, las diferentes denominaciones, elementos históricos aparte, apoyan las características que la distinguen de lo que una enseñanza de la Escritura o una interpretación distinta. Entonces, ahí que nos encontramos con distintas interpretaciones y con el peligro y el riesgo de nuestra interpretación. Bueno, la Iglesia Católica para ello ha sido mucho más fácil esto. La Iglesia Católica ha resuelto tradicionalmente el problema mediante la autoridad de su magisterio. El magisterio que está por sobre es la que decide finalmente la interpretación verdadera, infalible de la Escritura. El magisterio es la que decide. Entonces ahí los católicos generalmente no tienen problema, no tienen diferencia. Particularmente después del Concilio Vaticano II, sobre todo para ello, esta estructura ha sido más matizada, pero ya tienen, aunque hay una mayor libertad para la investigación, ya tienen sus dogmas como todo más definido. Sin embargo, contra esto, los reformadores del siglo XVI, en la interpretación de la Escritura, la autoridad final, como llaman la Sacra Sui Ipsius Interpres, que quiere decir la Escritura Sagrada es intérprete de sí misma. Eso fue lo que señalaron los reformadores. Ellos dicen que la autoridad final para interpretar la Biblia no es la Iglesia, sino que la propia Escritura, el propio texto bíblico. A eso se refiere con Scriptura Sacra Sui Ipsius Interpres. O sea, la Escritura Sagrada es intérprete de sí misma. Se daba así a entender que ningún pasaje bíblico ha de estar sometido a la servidumbre de la tradición o ser interpretado aisladamente de modo que contradiga lo enseñado por el conjunto de la Escritura. Bueno, con este principio fundamental en la hermenéutica bíblica está establecida de cierta medida el protestantismo en la base del libre examen, del derecho de todos los fieles a leer e interpretar la Biblia por sí mismos. Recordemos que en su momento los que le podían leer e interpretar la Biblia solamente era el magisterio, solamente era la curia. Nadie podía tener derecho a hacerlo, pero con el protestantismo se establecía el libre examen y derecho de todos a leer e interpretar la Biblia por sí mismos. Por supuesto, aún nunca pensaron los reformadores, como muchos de sus detractores habían afirmado, que el libre examen fuese sinónimo de examen arbitrario, que muchas veces justificara la interpretación errada de la Escritura. Eso es importante. La libertad a que están apelando los reformadores, Lutero y Calvino y los otros, se refiere a la ausencia de imposiciones eclesiásticas, no a la facultad absurda de interpretar la Escritura como el lector le plazca y le convenga. Nunca está tratando de querer decir eso. O sea, ellos están diciendo que el libre examen, cuando se ejerce con seriedad, implica un juicio responsable, por supuesto sujeto a los principios de una hermenéutica sana. Eso es lo que están diciendo los reformadores. Y en este elemento que interviene en este proceso interpretativo, nosotros como intérpretes deberíamos tener claro esto. Entonces, observar estos principios hermenéuticos es el único modo legítimo de determinar el significado de cualquier pasaje de la Biblia, aun cuando muy oscuro sea esto. Por eso es importante para una correcta interpretación acudir a estos principios hermenéuticos. Comprender, nuevamente señalar que cuando decían los reformadores que todos teníamos derecho a leer la Biblia e interpretarla por sí mismos, no están dándonos la facultad de interpretar cualquier absurdo o cualquiera cosa que a nosotros nos parezca o nos plazca o nos convenga, sino que debemos ser responsables por medio de los principios hermenéuticos de hacer una correcta interpretación que traiga claridad y que no traiga confusión. Eso es fundamental para nosotros. Bueno, cuando hablamos de las fases del proceso de interpretación, primero decíamos que está la primera fase, que es la fase de precomprensión, que es un poco el ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy. Entonces nosotros todos tenemos una preconcepción, tenemos una historia
tenemos ya un conocimiento previo, venimos con un capital cultural que nos lleva a entender el texto de cierta forma. Todos nosotros. La segunda es la fase de la exégesis, o sea, una actitud metodológica, que es la primera fase de la hermenéutica, y esto lo vamos a explicar. Y la tercera fase es el saber comprensivo, o sea, ¿cuáles son las implicancias hermenéuticas, las aplicaciones o apropiación, interpretación comunicativa, que es la segunda fase de la hermenéutica? Ya, vamos a hablar de esto en detalle. Primero entonces, la primera fase de precomprensión del intérprete. Entonces, la lectura popular, como se le llama. Y la lectura popular se construye primero bajo la experiencia subjetiva de cada lector. O sea, el intérprete trae consigo conocimientos previos, experiencias que le predisponen en un encuentro con la palabra. Todos tenemos nuestra experiencia, nuestra vida, en lo que hemos vivido, nuestros conocimientos anteriores, que eso ya nos da una preconcepción del texto. Ve en absoluta dependencia de la traducción que se usa, ¿ya? Porque ya era una traducción, traductore tradizione, dicen algunos. Toda traducción es una tradición, porque toda traducción ya está traicionando el sentido original del texto, porque es muy difícil que una palabra en un idioma u otro tenga el sentido correctamente exacto. Entonces, cuando yo leo un texto bíblico, y generalmente nosotros los pentecostales, la Reina Valera, ya estamos dependientes de la traducción que se usa. Una traducción más literal en el caso de la Reina Valera. Entonces, esta primera fase también tiene que ver con el no tener conocimiento del contexto histórico, y que probablemente a algunos nos pasa, o a algunos nos pasó en algún momento cuando no entendíamos. Yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entré recién al Instituto Bíblico, jamás se me enseñó, jamás lo entendí cuando yo en mi manera de leer la Biblia desde pequeño, que nunca me había dado cuenta que el reino se dividió en dos, y que había un reino del norte y un reino del sur, y que Israel se refiere al reino del norte, y Judá se refiere al reino del sur, que habían reyes paralelos. Nunca, cuando chico, me di cuenta. Entonces, ese desconocimiento muchas veces nos lleva a cometer errores hermenéuticos también. D es una lectura subjetiva que deberá ser validada por otro instrumento, ¿ya? Porque no hay conocimientos previos, no es objetiva, sino que es una mirada, una lectura subjetiva que por supuesto debe ser validada por otro instrumento, por una exégesis misma, por un texto, por un análisis ya más acabado del texto. Perdón. Entonces, esta primera fase de precomprensión del intérprete, la primera fase del proceso de interpretación, es una actitud frente al texto bíblico. Se inicia en el lector, en nosotros que estamos acercando al texto bíblico. Guía del proceso interpretativo es la experiencia de vida, la intuición, la situación o emoción del lector. O sea, cómo yo estoy de ánimo también va a influenciar en cómo yo perciba el texto bíblico. Se trata de articular los deseos y necesidades del lector. Eso es la primera mirada como preconcepción del texto bíblico. Es una actitud imprescindible para comprender un texto. Entonces, es importante, es una actitud imprescindible para comprender un texto. Es una anticipación de sentido, es un proceso de apropiación. Esta anticipación de sentido que puede hacer brillar la verdad de Dios. Sin embargo, la intuición puede llevar a perder el sentido original del texto bíblico, aunque es muy valioso para nosotros este primer acercamiento al texto bíblico como lectores, con nuestros propios sentidos, con nuestros propios deseos, con nuestras propias realidades. Esto muchas veces, lamentablemente, nos puede llevar a perder el sentido original del texto bíblico. Por tanto, es una lectura que debe ser validada, ¿ya? Debe ser validada. Entonces, cuando hablamos de este espiral hermenéutico dentro de nuestra comprensión de la hermenéutica, es importante también que, pasé a cambiar, ahí sí. Nos encontramos con que este círculo hermenéutico se trata de un círculo, o mejor dicho, una espiral en la que están implicados el sujeto investigador y el objeto de su estudio, ¿ya? Nosotros, como investigadores, como estudiantes, como intérpretes, nos acercamos al texto, en este caso la Sagrada Escritura.
y son relevantes como un momento sucesivo de este círculo, la génesis del concepto. Por eso que es importante aquí nuestra situación histórica actual, lo que llaman los teólogos alemanes el Sit im Leben, que es el momento vital, no solamente del autor, escritor del texto bíblico, sino que también nuestro momento vital que estamos viviendo hoy, nuestra historia, la realidad que estamos viviendo hoy con esta pandemia, con este estallido social. Esta situación histórica también me va a llevar a comprender el texto de manera distinta. Por eso que mi cosmovisión, esta cosmovisión finalmente, que es nuestra manera de interpretar el mundo, son determinadas percepciones y variaciones, valoraciones del entorno, nos van a hacer que cuando leamos el texto bíblico lo leamos desde una mirada distinta. Y ahí, por supuesto, la teología bíblica también nos va a ayudar. La teología bíblica como estudio de la Biblia de manera organizada, de manera cronológica, considerando antecedentes históricos y cómo esta tiene relación con Cristo, por supuesto que nos ayuda a interpretar de manera correcta. Y eso es lo que nos lleva a contextualizar el texto bíblico. A contextualizar. Entonces, este principio o círculo hermenéutico, espiral hermenéutico, también es importante para nosotros, es indispensable para la elaboración de una teología seria, con todas sus implicancias éticas y sociales, por supuesto, y debe observarse con todo el dinamismo que lo distingue. Entonces, esto nos conducirá a descubrir o enfatizar en un momento dado aspectos del mensaje bíblico que antes habían permanecido ocultos o olvidados por nosotros. Entonces este círculo hermenéutico por eso es importante. No solamente, y ahora vuelvo a lo anterior, que no solamente debo comprender qué es lo que dijo el texto bíblico en su época, cuando fue escrita, sino qué nos dice hoy día a nosotros, en este momento, en nuestra situación histórica actual. ¿Qué nos dice la Biblia hoy? ¿Qué mensaje nos entrega hoy la Biblia? Y nosotros, como intérpretes de la palabra, ¿qué estamos entregando sobre este mensaje? Entonces, esto también es importante. Y, por supuesto, tenemos estos parámetros o dimensiones constitutivas de la hermenéutica, las dimensiones de la interpretación bíblica. Como ya hemos un poco hecho notar, no es la finalidad única de la hermenéutica bíblica orientarnos para captar el significado original de un texto. No solamente es eso. Esto puede ser suficiente cuando interpretamos otras producciones literarias, pero no la Biblia. Pero si aceptamos la Biblia como vehículo de verdades trascendentales, la misión de nosotros como exégetas, como intérpretes, no se lleva a cabo plenamente en tanto no se llega a la comprensión de esas verdades, cuando realmente comprendemos esas verdades trascendentales que nos entrega la Biblia. Entonces, tomemos por ejemplo un ejemplo de narración del éxodo israelita. Entonces, un pasaje histórico del éxodo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Entonces, un estudio del relato histórico en su contexto geográfico, cultural, de costumbres, etc., puede entregarnos la información suficiente para obtener un cuadro objetivo y claro de los acontecimientos. Pero detrás de los hechos y por encima de ellos, hemos de ver, de acuerdo con las indicaciones del propio texto bíblico, la soberanía de Dios y el valor del pacto con Israel, el desarrollo de la historia y la salvación, por supuesto, y así pasamos de la mera interacción del texto histórico a la comprensión de su significado de profundidad. Por eso que es importante. Entonces debemos subrayar el carácter especial de la escritura, estas implicaciones que nos entrega el texto bíblico. Por eso que tenemos de estos distintos parámetros que podemos ver desde el texto bíblico. Entonces, esto nos lleva a la contextualización, a las determinaciones de relaciones existentes entre el texto de la escritura y el contexto existencial, que ya habíamos dicho, el Sit im Leben, la situación vital, que se refiere tanto al escritor como al intérprete. O sea, aquí tenemos el parámetro existencial, el intérprete, el sujeto, cuál es su situación vital,
qué es lo que está viviendo, cuáles son las circunstancias históricas en que éste vive, la época, el lugar, etc. Por supuesto, el parámetro estético que tiene que ver con la obra, objeto, en este caso para nosotros la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura. Y el parámetro ontológico que tiene que ver con la realidad, con el ser, que ya tiene que ver, está muy relacionado, por supuesto, con el círculo hermenéutico. Y esto es indispensable, ya habíamos dicho, para hacer una teología más seria. Cuáles son las implicaciones éticas, sociales que se deben observar del texto bíblico. Entonces, atraer un significado válido para nosotros en la actualidad. Eso también es súper importante. Bueno, y finalmente, ¿cuáles son las... No, finalmente, nos queda un poco más. Características de las Escrituras. Entonces, antes de acercarnos al texto bíblico, de interpretarlo, debemos conocer algunas características. Primero, poseen un carácter cósmico y antrópico. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de carácter cósmico, queremos decir que Dios se ha revelado usando elementos de la creación para comunicarse. Entonces, lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Cómo Dios se revela, cómo Dios se muestra también con elementos de la creación. Como decía Martín Lutero, la creación, los árboles, la naturaleza, también nos muestran el Evangelio. Es como Dios se revela, como decía el salmista, el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces tiene un carácter cósmico, como Dios se ha revelado también por elementos de la creación misma para comunicarse, para darse a mostrar. Pero también tiene un carácter antrópico. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha revelado en términos humanos. Obviamente para que nosotros podamos comprenderlo. Por eso es que se habla de antropomorfismo, por ejemplo. Lo vamos a ver en su momento. Entonces, la intención de Dios es que le comprendamos, que le entendamos. Por eso es que habla de la mano de Dios, de la espalda de Dios, que son elementos que nosotros son más comprensibles. Entonces, el carácter antrópico es como Dios se ha revelado en términos humanos, para que pudiéramos comprenderlo. Esto también está asociado a que posee también la Escritura un carácter analógico. ¿Qué quiere decir que posee un carácter analógico? Es que Dios se ha revelado desde lo desconocido usando lo conocido. Pues ese sentido de la revelación, de quitar el velo de algo que estaba oculto y se da a conocer. Y esto siempre usando lo ya conocido. Lo ya conocido. Vuelvo a insistir, porque lo que quiere Dios es mostrarse, que sea comprendido, que sea entendido, y la forma de hacerlo son con elementos y un lenguaje conocido por todos nosotros, para que podamos comprenderlo. La tercera característica de las Escrituras es que posee también variedad de géneros literarios. Esto también es importante que lo comprendamos. Cuando leo el texto bíblico, tiene distintos géneros literarios, lo que nos habla también de una riqueza literaria de las Sagradas Escrituras. Entonces, posee una gran variedad de géneros literarios. Lo vamos a estar viendo en su momento. Cuarto, la revelación ha sido dada de forma progresiva. Cuando señalamos que la revelación de Dios es de manera progresiva, es como Dios va mostrando cada vez más de sí, de menos a más. Como esto va creciendo y aumentando la revelación de Dios hacia la humanidad por medio de la Escritura, de menos a más. Quinto, toda la Escritura canónica es inspirada por Dios. Ya lo vemos asistir desde el principio, desde una mirada conservadora que tenemos nosotros acá en el Instituto Bíblico. Señalamos que toda la Escritura bíblica, la Escritura canónica, es inspirada por Dios. Sexto, es infalible. ¿A qué nos referimos con esto? Es que no induce al error y no traiciona el propósito por el cual Dios la inspiró. ¿Ya? Entonces Dios la creó con un propósito. Obviamente el propósito nunca fue histórico, nunca fue geográfico, sino que tiene una mirada desde lo salvífico, desde la fe. Es inerrante también, ya aquí también puede producir ciertos resquemores. Cuando nos referimos que la Escritura es inerrante, nos especificamos que los hagiógrafos, o sea, los escritores, eran ausentes de error. ¿Ya? Si existen errores, fueron errores de copista, errores que fueron a lo largo de la historia, que vemos que hay algunos errores. A eso apuntamos. Y octavo, tiene elementos permanentes y otros temporales, así como un núcleo esencial
y elementos secundarios. Eso también es importante para nosotros, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, las leyes. Las leyes tienen leyes permanentes y leyes temporales. O sea, por eso es importante entender las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes religiosas, que son 3 tipos de leyes, las apodípticas, que claro, son todas las leyes que son temporales o no temporales. Todas esas leyes también es importante conocerlas. Y ahora sí, por último, para ir finalizando la clase del día de hoy, nos encontramos con que cuando nosotros queremos interpretar el texto bíblico, nos encontramos con algunos requisitos. Primero es objetividad. En este sentido, cuando hablamos de nuestra labor como intérprete de la Sagrada Escritura, es obvio que en la labor del exégeta incluyen una multitud de factores. Conscientes o inconscientemente, el intérprete actúa bajo la acción de condicionantes filosóficos, históricos e incluso religiosos. Tenemos condicionantes, los cuales inevitablemente colorean la interpretación. Nuestra ideología, nuestra formación, sí o sí, eso va dándole un matiz a nuestra interpretación. Y esto sucede no solo en la interpretación de un texto, sino también en la de hechos históricos o de formas de pensamiento, porque la historia se puede interpretar también de manera distinta. Como lo diría Justo González, la historia también tiene su historia. Entonces, un hecho quizás que nos marcó como Chile, cómo yo veo el golpe militar o el pronunciamiento militar, son 2 interpretaciones distintas de un mismo hecho histórico. Entonces, eso también es importante. Entonces, es la interpretación no solamente de textos, sino que de hechos históricos. Como indica el teólogo Ram, él dice: la disposición subjetiva de un erudito pesa abrumadoramente sobre él en su exégesis. Él dice: los comunistas no sienten ninguna simpatía por el existencialismo, pues lo interpretan como el estertor de un capitalismo decadente. Entonces, por ejemplo, ahí lo están diciendo. Entonces, la preocupación de Marx por lo económico le hizo refundir la filosofía de Hegel, convirtiéndola en una perversión de Hegel. Los positivistas lógicos de la vieja escuela mostraban solo desdén hacia la metafísica, la poesía y la religión. Entonces, él dice: no existe el intelectual completamente libre de prejuicios y liberado de toda disposición emocional o culturalmente arraigada que pueda influir esencialmente en sus interpretaciones. O sea, todo va afectando e influenciando nuestras interpretaciones. Entonces, ahí es importante nuestra objetividad, ser objetivo, el exégeta, nosotros ser objetivos. Sean cual sean nuestros puntos de vista, nuestra formación, nuestra mirada, ha de acercarse con una actitud al texto bíblico, una actitud abierta al texto, permitiendo incluso que esto los modifique parcial o totalmente, que podemos estar errados en nuestra comprensión del texto. Entonces tenemos que tener esa mirada abierta, de saber que podemos estar equivocados, y que se ajusten al verdadero contenido de la escritura bíblica examinada. Entonces eso es importante, reconocer aquello. Segundo, un espíritu científico también es importante. Entonces, generalmente se han utilizado 2 modos de acercarse a la Biblia. El que podríamos llamar devocional o pietista y el racionalista. El primero nos lleva al texto en busca de lecciones espirituales que puedan explicarse directa e indirectamente, y está presidido no por el afán de conocer el pensamiento del escritor bíblico, sino por el deseo de derivar aplicaciones edificantes a la vida, lo que tiene que ver con una lectura más devocional o pietista. Es el que distingue a algunos comentarios y no a pocos predicadores. Y por otra parte, el racionalista, con toda su diversidad de tendencias, analiza la escritura sometiéndolas a la presión de
rígidos prejuicios filosóficos. Entonces, eso es importante. Tanto en un caso como en el otro, una mirada más devocional o una mirada más racionalista, más racional, se da poca importancia al significado original del texto que se examina. No se investiga lo que el autor quiso expresar. En ambos falta el rigor científico, una mirada tanto racional y una parte devocional, porque no les interesa saber qué es lo que quiso decir el autor originalmente. Entonces nosotros como intérpretes de la escritura, como exégetas, debemos estar mentalizados y capacitados para aplicar al estudio de la Biblia los mismos criterios que rigen la interpretación de cualquier composición literaria. O sea, como se interpreta cualquier texto, como un texto de Homero, como un texto de autores antiguos, de Platón, etcétera, de Aristóteles. ¿Cómo se interpretan esos textos? Nosotros, como cuando acercamos a la Biblia, debemos utilizar el mismo criterio y los mismos principios hermenéuticos. El hecho de que tanto en la Biblia como en su interpretación hay elementos especiales no exime a nosotros, el intérprete, de prestar la debida intención a la crítica textual, al análisis lingüísticos, a la consideración del fondo histórico y a todo cuando pueda contribuir a aclarar el significado del texto, la arqueología, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante. Tenemos que tener un espíritu científico. Tercero, humildad. Esta cualidad es inherente al espíritu científico, aunque suena contraproducente. Cuanto más se amplía el círculo de lo sabido, mayor aparece el de aquello que aún queda por descubrir. Entonces sabemos que entre más sé, menos sé al final. Sé que menos sé, que falta más por alcanzar. Y aún lo que da por cierto ha de mantenerse en la mente con reservas, admitiendo la posibilidad de que nuevos descubrimientos o investigaciones más exhaustivas obliguen a rectificaciones. Entonces ahí tenemos que tener cierto grado de humildad. Y esto se aplica, por supuesto, a la interpretación, por lo que todo exégeta, todo intérprete debe renunciar aún más a la leve pretensión de infalibilidad. En la práctica, no es solo la Iglesia Católica la que propugna la inerrancia de su magisterio. También las iglesias evangélicas hay quienes se aferran a sus ideas sobre el significado del texto bíblico, incluso no reconociendo que probablemente sus interpretaciones no sean las más correctas. Entonces hay que tener cierto grado de humildad. Debemos ser humildes al acercarnos al texto bíblico, saber que podemos estar errados, que no sabemos lo suficiente. Eso es importante. Ser prudentes en las conclusiones no significa que el proceso hermenéutico, al llegar a su fase final, no haya de permitir sentimientos de certidumbre. Entonces eso es importante. Otro requisito importante, Otro requisito importante es la espiritualidad. La espiritualidad. Entonces, la mente, los sentimientos y la voluntad del exégeta han de estar abiertos a la acción del Espíritu Santo en la Escritura. Nosotros como estudiantes de la Biblia es importante que le demos también la parte del Espíritu Santo. Y aquí es importante la espiritualidad. Uno de los graves problemas que tenemos nosotros cuando somos estudiantes de la Biblia es que generalmente leemos muchos textos que hablan de la Biblia, que opinan de la Biblia, pero leemos muy poco la Biblia. Y la espiritualidad tiene que ver con las disciplinas espirituales, la oración, algo tan mirado menos hoy día como el ayuno, la lectura bíblica, por supuesto. Es importante ese grado de espiritualidad en nosotros al acercarnos a las Escrituras. Actitud de compromiso también. El compromiso. El verdadero intérprete de la Biblia no se limita al estudio frío de sus páginas como si efectúa un trabajo de laboratorio. Por grande que sea su erudición, esta no es suficiente para hacer revivir el espíritu y el propósito original de la revelación. Eso es importante. A veces nos volvemos muy escépticos, muy racionalistas,
y no nos damos cuenta que el compromiso de la escritura es acercarnos a Jesucristo, al Evangelio. Este enfoque es importante, de comunicar la palabra de Dios también a otros. Y por supuesto, un espíritu de mediador. La misión de nosotros como intérpretes es servir de puente entre el autor del texto y el lector. Entre el pensamiento de ambos media a menudo una gran diferencia, una gran distancia que se debe salvar aquello. Entonces por eso que es importante acercarnos al mundo del autor y por supuesto a nuestro mundo también, saber qué está viviendo la gente. O sea, no solamente me basta con comprender qué es lo que dice el texto, porque probablemente lo que yo estoy diciendo es totalmente irrelevante a lo que está viviendo la gente hoy en día. Entonces debo comprender el momento vital del autor que escribió ese texto bíblico, pero también el momento que está el lector, el oyente. Eso es importante. El contexto histórico del intérprete ha sido con frecuencia factor determinante de auténticos descubrimientos en la práctica de la exégesis. Por eso que fue la angustia de Lutero, abrumado por la doctrina católica, de las obras por mérito y la opresión espiritual de Roma, que lo llevó un poco a este descubrimiento, la justificación por la fe. Y eso también es importante, el contexto histórico. Saber mediar entre el momento vital del autor y el momento vital del lector. Como lo diría, bueno, la frase que está a veces a Spurgeon, a Karl Barth se le atribuye que un buen estudiante de la Biblia, un buen predicador, debe tener por un lado la Biblia en la mano y el diario en la otra mano. Saber muy bien qué es lo que dice la Biblia, pero también saber qué es lo que está viviendo la gente hoy en día, para poder comunicar realmente algo relevante a lo que la gente está viviendo. Bien, la próxima semana vamos a continuar ya viendo un poco la historia de la hermenéutica, principalmente el judaísmo, como su interpretación. Vamos a estar viendo también Jesús y los apóstoles, cómo interpretaban ellos el texto bíblico, y la patrística, los padres de la iglesia también, que también es importante para nuestra comprensión histórica de lo que es la hermenéutica. Recuerden que vamos a estar en contacto por correo electrónico, por WhatsApp. Cualquier duda me escriben, estoy ahí 100% disponible para ustedes. Dios les bendice y estamos en contacto.